No he visto. Vamos a ver cuánto me dura. Que vos querés abrirla. Y si le sacás de... A ver, ¿cómo sería? Allá arriba, maximizando. Ahí, peor todavía. Y ahí. Y allá arriba, ponerle 100%, no, pero lo mismo, está 67. Ponerle 100%, ahí sí. ¿Están viendo la imagen de la clase? Que uno, por favor, Sí, me conteste. profe. Sí, doctora. Listo. Bueno. No, está bien. El aire de allá está frío, acá no tanto. Bueno, buen día a todos. Yo soy la doctora Rosa Sosa, para los que no me conocen. Voy a estar con ustedes en medicina interna y en nutrición en este año. Inicial, o sea, hoy empezamos la cursada de nutrición clínica. Nutrición clínica es una materia que tiene muchas aristas importantes que uno las debe tener en cuenta en toda intervención en salud y en enfermedad que hagamos. La materia tiene una serie de temas, dentro de los cuales hay algunos que ustedes seguramente ya dieron en materias anteriores. Tiene fisiología, ¿no? La fisiología de los nutrientes. Tiene conceptos que son estrictamente nutricionales, pero que vamos a ver son necesarios en la práctica cotidiana. Y bueno, y a mí me gustaría por ahí compartir con ustedes, que veo que hay 55 alumnos conectados,
que por ahí me digan, antes de que yo les diga algo de la materia, cuáles son las expectativas que ustedes naturalmente tienen. O sea, no quiero conocimiento, quiero opinión, quiero inquietud, quiero saber, digamos, qué es lo que ustedes esperan de una materia como esta, digamos, como para ver si estamos de acuerdo en los objetivos y bueno, y de esa manera trabajar, digamos, con la participación de ustedes. Así que bueno, me gustaría que por ahí alguien se anime a hablar. Veo todas caras nuevas, salvo la de Natalia. Así que bueno, hay un Morgenstern, que conozco una doctora Morgenstern de Posadas, no sé si será conocido, si se anima a dar alguna opinión. Morgenstern G, no sé quién, no sé si es varón o nena. Pueden activar su micrófono y decir. Hola, profe. A ver qué me dice Gerardo Portela, que tiene... Hola, ¿quién habla? Morgenstern. Simansky, profe. No, está... Bueno, Simansky, bien. ¿Qué piensa Simansky? ¿Fabio? Profe, sí, profe, yo estoy hablando de San Borja. Ajá. Y es un placer estar con vos para cursar una materia muy importante. Bueno, Y como yo vengo del cuarto con la pandemia, acá estamos todos asustados. Mas la facu, mi duda es sobre el andamiento de la materia, si va tanto em Nutri como Medicina Interna, que a senhora falou que vai ser a responsável, se vamos conseguir ter nossas expectativas atendidas, né, da classe, pela importância, internet também, as comorbidades de la pandemia. Nós esperamos que seja um ano muito proveitoso para nós e para os companheiros também, profe. efectivamente, esperemos que sea así. Lamentablemente vamos a seguir en la virtualidad por lo menos hasta julio, que es lo que uno estima, y tal vez sigamos el año, porque la pandemia está vigente como el año pasado, aún peor, y bueno, tenemos que mantener el distanciamiento, que sabemos que es la única medida que sirve para evitar enfermarnos, ¿no? Así que bueno, o sea, uno diría inicialmente qué es la nutrición, digamos. Y entonces, dentro de la medicina, digamos, ¿cómo pondrían ustedes qué es la nutrición? Si yo les pregunto, a ver, defíname nutrición dentro de la medicina, como especialidad de la medicina. Que de hecho hay una especialidad en la medicina que es nutrición justamente, especializado en nutrición. Fíjense que se los voy a pasar porque, a ver si puedo acá. Definir. La nutrición es la ciencia que estudia los alimentos y su relación con la salud y enfermedad. Y nosotros estudiamos medicina porque queremos curar enfermos, básicamente. Cuando empezamos a estudiar vemos que en realidad, cuando hablamos de atención primaria, hablamos de prevenir enfermedades, hablamos de diagnóstico precoz. Entonces, claramente, la nutrición en relación con la salud y la enfermedad involucra la medicina. Y fíjense que incluyen cosas como, por ejemplo, los alimentos, la acción, interacción de estos alimentos en balance y enfermedad. Por ejemplo, uno diría, bueno, el paciente está con una diarrea, ¿le doy los mismos alimentos que le doy cuando no tiene diarrea? Y tenemos que saber eso, digamos, para saber qué es lo más conveniente de darle en esa situación. Nutrientes y otras sustancias que los alimentos pueden contener. Vamos a ver que hay nutrientes que son indispensables y que uno tiene que tenerlos en cuenta a los fines de una planificación alimentaria. Y aquí entramos en un montón de cuestiones que se van dando, como por ejemplo, modas que aparecen, ¿no? Actualmente está muy de moda, por ejemplo, la dieta vegana. En este último tiempo también le dieron un poco más importancia para intentar bajar de peso la dieta cetogénica. O sea, todos tienen explicaciones de lo bueno y bueno, hay que considerar lo malo por ahí que tiene. O sea, nosotros vamos a tratar de trabajar en lo que es una nutrición normal, basándonos en las cosas que son
digamos, normales y reconocidas como parte de nuestra fisiología, y de esta manera, a partir de ahí, después derivar en formas diferentes. Procesos por los cuales el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta. Esto es fisiología, ¿no? Desde la absorción, desde la ingestión que involucra el conocimiento de nuestra anatomía gastrointestinal, comenzando por la boca, los dientes, la lengua, el esófago y todo lo que sigue, siguiendo por el metabolismo después de la absorción, el transporte y metabolismo, o sea, involucra transporte, o sea, proteínas transportadoras, digamos, si se transporta libre, la utilización, cómo ingresa ese nutriente a la célula y para qué sirve, y posteriormente cómo se excreta. Y fíjense, no menos importante, los aspectos sociales, económicos, culturales y psicológicos. Ahí ustedes dirán, bueno, social, y sí, social porque yo le tengo que hacer comer bien a la persona que tiene un poder adquisitivo adecuado, o sea, económico, y al que no tiene. Social porque vamos a ver que no es lo mismo la sociedad brasileña, que tiene una cultura alimentaria, que la nuestra, que tiene otra cultura. Entonces, importa lo social en lo gregario, o sea, comer solo, comer acompañado, y sin duda lo psicológico, al punto de que tenemos enfermedades como son los trastornos de la conducta alimentaria, que generan graves problemas a la salud de los individuos que la padecen, y tiene que ver con el comienzo, con un desorden psicológico que favorece la aparición del problema. Entonces, como verán, en mucho de lo que estudien de aquí en adelante van a tener que considerar la nutrición. ¿Y por qué? Por estas cosas. Fíjense la importancia de la nutrición. Son pequeñas cosas que se han, digamos, publicado, en donde dicen, por ejemplo, que disminuiría el 50% de la mortalidad si se mejora el estilo de vida partiendo de la nutrición. Y eso es cierto. Y eso es tan cierto que tenemos que empezar a mejorar el estilo alimentario desde edades muy tempranas de la vida. Porque después, supongamos, queremos evitar o tratar que una persona de 50 años, obesa, diabética, hipertensa, tenga una alimentación saludable, y resulta que tuvo 50 años alimentándose diferente, y hoy a los 50 años queremos que cambie radicalmente lo que comía. Entonces, 50% de la mortalidad se modificaría. Tasas de cáncer, hasta 20% si las personas comieran frutas y verduras. Después, ¿en qué enfermedades nosotros vamos a tener que ver la parte nutricional? Fíjense, y acá están algunas. Obesidad, desnutrición, trastorno de la conducta alimentaria, cae de maduro que debe ser, pero después patologías del aparato digestivo, hipertensión arterial, la salud ósea, las cardiopatías, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, enfermedades pulmonares. Pero ¿y pulmón y qué tiene que ver? Y sí, resulta ser que la persona que tiene una insuficiencia respiratoria crónica y retiene dióxido de carbono, si yo le doy una dieta hiperhidrocarbonada o normohidrocarbonada, probablemente empeore su hipercamia y probablemente empeore su dificultad respiratoria. Entonces, sí importa en enfermedades pulmonares. En renales vamos a ver que es muy importante. Los pacientes con enfermedades renales tienen trastorno del metabolismo del calcio, del fósforo, del sodio, y tendremos que adecuar la alimentación para que no generemos desórdenes en estos pacientes. La gota, una enfermedad metabólica en donde tiene que ver, se desencadena, hay un trastorno metabólico de base, pero se desencadena por alimentación inadecuada. Las anemias, otra cosa en donde uno debe considerar la intervención nutricional. Las neoplasias, porque las neoplasias requieren que adecuemos la nutrición o la alimentación de acuerdo a la patología en sí del paciente. Y bueno, y así podemos seguir dando una larga lista de situaciones en donde la nutrición es importante.
También pueden recordar ustedes que nosotros nos alimentamos porque tenemos hambre. El hambre es una necesidad visceral, es un instinto para el cual no haría falta el cerebro, pero nosotros que somos ya personas en donde vivimos en la abundancia de alimentos, tenemos el deseo de alimentarnos, o sea, tenemos el apetito, y de esta manera hay señales neuroendocrinas que parten y llegan al cerebro indicándonos que debemos comer. De hecho, cuando tenemos hambre, hambre visceral, se liberan sustancias, hormonas gastrointestinales que en el cerebro generan la estimulación del centro del apetito para que vayamos a comer. Entonces tenemos una primera etapa que es la ingesta, una segunda etapa no menos importante que es el metabolismo, y la tercera que es la excreción. En esto se mezcla el medio interno, o el metabolismo, en donde, digamos, conocer todo lo que ustedes seguramente saben de bioquímica y de fisiopatología les va a servir de mucho para interpretar algunas cosas. En nutrición tenemos que hablar de términos específicos. Por ejemplo, estos términos, alimento, nutriente, nutriente esencial, son definiciones que debemos incorporarlas para poder hablar bien en lo que corresponde a esta materia. Entonces, alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias que pueden ser naturales o elaboradas, que aportan al hombre la energía y materiales necesarios para sus procesos biológicos. Entonces, cualquier sustancia que la introduzcamos por la boca es un alimento. Aquí viene la diferenciación, digamos. Nutriente o principio alimentario son sustancias que están en los alimentos, pero que realizan una función específica en el organismo. Y aquí ya nos vamos, limitando nuestra lista, digamos. ¿Cuáles son los principios alimenticios? Las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas, el agua, los minerales, las vitaminas. Esos son principios o nutrientes, digamos, ¿no? Y hablamos de nutriente esencial, aquella persona que si, aquel nutriente que si no se incorpora en la alimentación va a causar una enfermedad carencial. Entonces, las vitaminas serían uno de los ejemplos más claros, digamos. Algún mineral como por ejemplo el hierro o el calcio sería otro ejemplo. Entonces, luego de un tiempo me va a generar una enfermedad. El valor biológico es un término que se utiliza para las proteínas. Entonces, hablamos de proteínas de alto valor biológico, aquellas que tienen la capacidad de ser absorbidas y utilizadas en forma completa por nuestro organismo, por nuestro aparato, por nuestro organismo, ¿no? Y las de bajo valor biológico serían aquellas que no son absorbidas por completo o no se pueden utilizar por completo. Por ejemplo, cuando vemos las carnes, el valor biológico de un osobuco no es el mismo que el valor biológico de un lomito. La disponibilidad, la capacidad de digerir y absorber una y otra carne es diferente. Entonces, lo mismo, por ejemplo, el valor biológico de los vegetales. Los vegetales tienen un muy bajo nivel de proteínas y son proteínas en general de escaso valor biológico por el hecho de que no tienen todos los aminoácidos esenciales. El único de esos, de los vegetales que tiene todos los aminoácidos esenciales es el soja o la soja. Pero resulta que para poder hacer la cantidad de proteínas que necesita un individuo aportar una vez por día, seguramente va a tener que comer demasiada soja y va a caer en la intolerancia de algún tipo, ¿no? Entonces, valor biológico se aplica sobre todo a las proteínas y fundamentalmente las de más alto valor biológico van a ser las proteínas animales, como por ejemplo la albúmina del huevo, por ejemplo la leche materna, que serían las que están más arriba, valor biológico 100 sería, 100%. ¿Para qué nos sirven los nutrientes? Muchas cosas, ¿no? Energéticos. Los hidratos de carbono nos dan energía a través de
de ciclo de Krebs y otros ciclos metabólicos. Las proteínas tienen la capacidad también de entrar al ciclo, en algunos de sus componentes, de entrar al ciclo de Krebs, y las grasas pueden entrar ya sea como acetil-CoA o como beta oxidación para generar energía. Estructurales, y claramente las proteínas y los nutrientes inorgánicos como el calcio forman parte de la estructura de nuestro cuerpo. Función regulador como las vitaminas. Las vitaminas, como ustedes saben, en la mayor parte de los casos son coenzimas, son necesarias para que ciertas proteínas cumplan su función. Con respecto a los alimentos, también uno tiene que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, contenido en nutrientes. Entonces, estaría bueno, o sea, de hecho, es importante que nosotros sepamos la riqueza en nutrientes de cada alimento, cosa de poder después sugerir o dar una indicación. La otra cosa es la biodisponibilidad. Entonces, por ahí nosotros podemos decir, bueno, sí, pero hay plantas que tienen muchísimo hierro, bueno, pero resulta que nosotros tenemos una determinada biodisponibilidad, o sea, tenemos cierta capacidad para utilizar o no. Entonces, la celulosa, nosotros no tenemos la amilasa, nuestras enzimas digestivas no tienen la capacidad de cortar las uniones beta, que son las que tiene la celulosa. Entonces, la celulosa nos sirve como fibra alimentaria. La glucosa, 100% de biodisponibilidad, una vez que llega al tubo digestivo, se absorbe en su totalidad. Y el hierro va a depender de la forma, ¿no? Entonces el hierro férrico, que es el que encontramos en los compuestos animales, se absorbe mejor que el ferroso. También hay que ver la inocuidad, entonces está descrito, por suerte nosotros acá no tenemos estas cosas, los peces venenosos como este pez que es muy apreciado, digamos, en el Asia sobre todo, el pez globo, que tiene una sustancia que si no se procesa bien puede ser gravemente tóxico para los individuos. Los huevos, y uno diría, ¿y los huevos por qué? Y resulta que la yema de huevo, la yema cruda, tiene una sustancia que evita la absorción de las proteínas. Entonces, de ahí que, digamos, el huevo es un excelente alimento, pero hay que comerlo cocido. Accesibilidad, y la accesibilidad tiene que ver con un montón de cosas, con barreras geográficas, con barreras económicas. Entonces, hay que ver qué es lo que tenemos disponible. Por ejemplo, la accesibilidad, el mondongo, es una carne que es más económica y que tiene una excelente biodisponibilidad, alto porcentaje de proteína. Plan de alimentación, estoy usando, estoy hablando del uso razonado y metódico de los alimentos, en donde no solamente le doy yo anotado, sino que el paciente tiene la capacidad de decir, no, esto es igual que esto otro y puedo cambiarlo. Entonces, plan de alimentación es que nosotros vamos a solicitar cuando le derivamos a un obeso. Entonces le vamos a poner, solicito la valoración nutricional y plan alimentario hipocalórico.
Por ejemplo, en general el requerimiento que tenemos de un nutriente es algo que se ha demostrado en el laboratorio, o sea, se ha visto cuál es la necesidad estricta de determinado nutriente en una persona. Resulta que la recomendación es por lo menos un 30% más siempre, porque nosotros no sabemos exactamente si lo que el paciente requiere cuando se lo damos es absorbido en el 100%. Entonces, le damos como un 30% más en la recomendación para que el paciente no entre en carencia. En los rótulos de los alimentos. Los rótulos de los alimentos traen el porcentaje de minerales, calcio, hierro, etcétera, cloruro de sodio, y al lado tienen una última filita donde dice porcentaje del requerimiento diario total. Y esto por ahí ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me preocupo? No, pero resulta que los pacientes se fijan en eso. Y después vienen y le preguntan, ¿y doctor, ¿y puedo comer esto? Y por ahí uno le dice, sí, y al toque el paciente, pero mire que tiene mucho sodio. Entonces, tenemos que estar conociendo y tenemos que enseñarle, o sea, no podemos saber qué dicen todos los tickets de los alimentos, pero sí podemos decirle, elija los que tienen estas características, ¿no? Entonces, entrando ya directamente en lo que es esta materia, ¿qué sería la alimentación normal? Y fíjense lo que nos dice. Mantener constante la composición de los tejidos, por lo tanto debemos saber cómo están compuestos nuestros tejidos. Permitir el funcionamiento de aparatos y sistemas en forma normal. Asegurar la reproducción y mantener la preñez. Y cuarto, y tal vez el más importante de todos, generar una sensación de bienestar al individuo. Este bienestar tiene que ser biológico, psicológico y social. Y apréndanlo desde ya, porque nosotros tenemos la mala costumbre de que ante la necesidad de intervención nutricional en un paciente con una determinada patología, le decimos, usted tiene que comer así. Y nos olvidamos que ese paciente come en una mesa en donde hay 4 o 5 personas más que no tienen la misma indicación que él. Entonces, claramente la alimentación de este paciente no va a ser satisfactoria en el ámbito psicológico y social. Y si no tiene esa satisfacción, no la va a cumplir. La va a cumplir una semana, un mes, un tiempo y después va a dejar. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar es a que todos coman sano, coman de manera saludable. Y vamos a ver que la mayoría de las enfermedades que requieren intervención nutricional, lo único que requieren es una alimentación saludable. Entonces, piensen en esto, yo lo insisto muchísimo, porque le decimos a un paciente diabético, por ejemplo, usted no puede comer, está mal que se diga así, pero es muy común que se diga, usted no puede comer harinas. ¿Y cómo va a vivir sin comer harina? Vamos a ver enseguida que el 55-60% de las calorías de nuestra alimentación tienen que venir de los hidratos de carbono. Y ahí están las harinas. Si no comemos harinas, supónganse, la familia está comiendo una raviolada y al paciente le vamos a dar un zapallo o una zanahoria hervida. ¿Quién aguanta? ¿No? El primer día va a comer, el segundo día va a comer, el tercer día decir, yo voy a probar un poquito. Peor todavía, si el enfermo es la mujer, que es la que cocina para la familia. Entonces se tiene que hacer la comida insulsa para ella y la rica comida para el resto de la familia. ¿Cuánto va a durar sin estar picoteando la comida de todos? No cumple. Entonces, si queremos realmente una intervención que funcione, hay que enseñar a comer de manera saludable. Obviamente, la raviolada no es una buena comida para todos los días tampoco, para el resto de la familia. Pero bueno, alimentación normal.
Y vayamos a ver las leyes que se han implementado, con las cuales nosotros estudiamos a la alimentación. Estas leyes las estableció el profesor Pedro Escudero, que fue un médico argentino, que ya falleció hace muchos años, que creó la Sociedad Argentina de Dietistas, se le llamaban en aquel entonces, no nutricionistas, y era un médico que, bueno, trabajó mucho en la parte de fisiología de la alimentación y elaboró estas leyes que se utilizan a nivel del mundo. Digamos. Son 4 leyes: la ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación. Y estas son las leyes que cuando ustedes hacen una historia clínica y van a la cápite de hábitos fisiológicos, dieta, tienen que completar. Entonces, no es solamente que esto es nutrición, esto es medicina, es historia clínica. Entonces, ¿qué nos dicen estas leyes? Las leyes de la cantidad hablan de las calorías. Entonces, lo ideal es que se repongan las calorías que se han perdido, entonces tiene que haber un equilibrio calórico en la alimentación. Si la ley se cumple, decimos que la dieta es suficiente. Si es incompleta, decimos que es insuficiente, y si está en exceso, decimos que es en exceso. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Cantidad. Para poner en la historia clínica. Y uno tiene que fijarse en cuántas veces come la persona al día y si repite. Entonces, una persona que almuerza y cena y no repite la comida, claramente es probable que sea insuficiente. Y resulta que si resulta ser que preguntamos lo que come y nos dice que repite el plato de comida, que come fuera de horario, está comiendo en exceso. Entonces, la dieta puede ser suficiente, insuficiente o excesiva en lo que respecta a la cantidad. Le preguntamos qué es lo que come el paciente. La otra ley es la ley de la calidad. La ley de la calidad habla de los principios nutritivos. Y recuerden que les dije que los principios nutritivos eran los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, el agua, las vitaminas y los minerales. Esos son nuestros principios nutritivos. Entonces, ¿cómo sabemos si ingiere todas estas cosas? Vamos a ver que la mayoría de estos nutrientes van a estar en algunos alimentos, en algunos grupos de alimentos básicos. Entonces, carne, leche, huevo, frutas, verduras y agua. Entonces, para saber si una dieta es completa, le tenemos que preguntar al paciente, ¿usted come carne todos los días? ¿Toma leche o huevo? ¿Come frutas y verduras todos los días? Si el paciente me contesta que sí, que todos los días come estas cosas, probablemente su dieta sea completa, porque está incorporando todos los nutrientes. Obviamente, si me dicen, no, yo no como verduras o no como frutas, es una dieta carente. Entonces ya tenemos 2 condiciones de lo que nosotros interrogamos en la historia clínica. Suficiente y completa. Suficiente, come por lo menos 4 veces al día. Completa, come por lo menos carne, leche, huevo, frutas y verduras. ¿Ah? La otra ley es la que nosotros con frecuencia le pedimos a la nutricionista que nos elabore, porque es la ley de la armonía que se expresa en porcentajes. Entonces, en líneas generales, la mayoría de cualquier plan alimentario, salvo que sea uno especial por alguna razón, van a tener estos porcentajes. 55 a 60% de hidratos de carbono, 30% de grasas, y lo que resta, que más o menos está en un 15% de proteínas. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué tiene que ser? Y bueno, este doctor lo estudió tanto, junto a él, sus colaboradores, en donde se vio, por ejemplo, que para metabolizar 1 gramo de proteína, necesitamos de 100 a 150 gramos de hidratos de carbono. Por eso es que tiene que haber esta relación. O sea, perdón, 150 calorías de hidratos de carbono. Por eso es que tiene que haber esta relación. Tenemos que tener energía para poder metabolizar la proteína. Y por eso tiene esta relación. Entonces,
Si una persona tiene que aumentar de peso, yo le voy a poner una dieta hipercalórica. Ahora, si está expoliada en proteínas, está hipoproteico el paciente, está hipoalbuminémico y demás, le voy a poner hipercalórica y hiperproteica. Pero tampoco es que tiene que comerse una vaca por día. El hiperproteico se saca en gramos de proteína por kilo de peso. Una dieta normoproteica tiene que tener entre 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso teórico, no por kilo de peso actual, ¿no? Ahora ya vamos a ver que eso uno dice, bueno, entonces me tengo que comer un bife de 15 gramos. No, resulta que la carne tiene solamente un 25% de proteínas. El resto lo tiene de grasa, de agua, entonces, si yo tengo un bife de 100 gramos, tengo 25 gramos de proteína. No tengo 100 gramos de proteína. Cociente proteico animal. Lo ideal es que tengamos un alto porcentaje que venga de los animales para que nos den todos los aminoácidos esenciales en un tamaño o en una cantidad pequeña, ¿no? Porque si vamos a querer extraer los aminoácidos esenciales de los vegetales, vamos a ver que vamos a tener que hacer asociaciones, por ejemplo, cereales con porotos, pues, por ejemplo, qué sé yo, maíz con arroz, para lograr que no falten aminoácidos esenciales. Pero es una gran cantidad para que hagamos la cantidad de proteínas por día que debemos consumir. Por eso es que usamos la carne como una fuente proteica muy importante. Cociente gramo-calorías. Es muy importante tenerlo en cuenta. En líneas generales, para una persona que está con peso normal y que está comiendo bien, tiene que ser igual a 1. O sea, 1 gramo de alimento me tiene que dar 1 caloría. Esto se utiliza mucho cuando queremos hacer adelgazar a las personas. Entonces, le podemos anotar a la nutricionista cuando va a elaborar, cuando le mandamos a que elabore el plan alimentario, pedirle con un cociente gramo-caloría elevado. Entonces, o con un alto cociente gramo-caloría. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a dar mucho en peso, pero poco en calorías. Entonces, si me voy a un vegetal A, el tomate, la lechuga, etcétera, que tienen solamente el 5% de hidrato de carbono y el resto es agua, imagínense que yo le puedo dar mucho de estas verduras para que haga peso, pero le voy a estar aportando muy pocas calorías. Lleno la panza, engaño al ojo incluso porque veo abundante la comida, pero le estoy dando poquitas calorías. Y lo mismo a la inversa, si yo tengo un paciente con trastorno de conducta alimentaria, supongamos una anoréxica nerviosa, le voy a dar un bajo cociente gramo de caloría. Entonces, en una comida pequeñita, le voy a incluir alimentos con alto valor calórico, como puede ser grasa, como pueden ser hidratos de carbono, y de esta manera le engaño nuevamente y le puedo dar una buena cantidad de calorías y de nutrientes en una porción muy pequeña. El cociente calcio-fósforo se utiliza sobre todo en los pacientes renales, o sea, hay que modificarlo, tenerlo en cuenta en los pacientes que tienen insuficiencia renal, porque ellos, una de las primeras alteraciones metabólicas que va a aparecer va a ser la reabsorción exagerada de fósforo y la eliminación de calcio. Entonces, estos pacientes tienden a tener esta alteración que vamos a ver que genera una serie de alteraciones a nivel óseo sobre todo. Entonces, esta es difícil de decir, si, digamos, con el interrogatorio, si se cumple o no, si es armónica o disarmónica. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que me dice, mira, yo como solo carne, y claramente es una dieta disarmónica, ¿no? O si viene uno y me dice, no, yo soy vegetariano estricto. Obviamente es disarmónica, me faltan cosas, ¿ah? Entonces, hasta ahora decimos que la alimentación puede ser suficiente, completa. Acá podemos poner, ¿qué
que sería un poco de la ley anterior de la calidad, que es mixta, porque tiene de todo un poco. Y nos queda la última ley, que es la de la adecuación, en donde la vamos a poner adecuada o inadecuada. Entonces, en un niño que tiene 5 meses de edad, lo propio es que tome leche. Eso es adecuado para su edad. En una persona de 70 años que tome sopa y cene un té, claramente es una dieta inadecuada, ¿no? Entonces, la adecuación es la ley que favorece, o sea, es la ley que dice que la alimentación debe ser adecuada al momento biológico. Entonces, si está enfermo, adecuada para favorecer la curación. Si es un niño en crecimiento, que favorezca el crecimiento. Si es una mujer embarazada, que favorezca un desarrollo armónico del feto y un aumento de peso adecuado de la madre. Entonces, mantener la salud teniendo en cuenta el momento biológico y favorecer la curación dependiendo cómo esté el tubo digestivo. Entonces, podemos decir también si la alimentación es adecuada o no. Eso es historia clínica, examen físico, para lo que quiera que ustedes vayan a hacer el día que se reciben. ¿Ah? ¿Cuáles son estos nutrientes? O sea, acuérdense, en una historia clínica, ustedes cuando dice dieta, tienen que poner si es suficiente, si es completa, si es armónica y si es adecuada. ¿Ah? Entonces, seguramente ustedes esto de algo saben porque lo vieron en bioquímica. Hidratos de carbono, uno de los principales nutrientes, 55% de todo lo que sea calorías aportadas, eso sería lo ideal. Sabemos que 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 calorías. Que tenemos estos tipos, digamos, los monoirisacáridos, que son los que tienen el sabor dulce, que son los que rápidamente se absorben, o sea, se digieren. Los disacáridos rápidamente son digeridos por las disacaridasas, y los monosacáridos ni necesitan, pasan directo, se absorben. Los polisacáridos, que son aquellos que no tienen sabor dulce, en donde están básicamente todos los cereales, harinas, que requieren un mayor tiempo de digestión a nivel del tubo digestivo para después poder absorberse como monosacáridos. Y aquí está el alcohol que está mezclado. El alcohol estamos entre que sea un hidrato de carbono y que sea una grasa, ¿no? Tanto para su composición como para las calorías que nos aporta. Porque 1 gramo de alcohol me aporta 7 calorías. Eso también tenemos que saber cuando hacemos una planificación. Porque puede ser que al paciente, supónganse, tenemos que darle una planificación para que baje de peso. Pero tenemos que preguntarle si toma o le gusta tomar alcohol con la comida, porque esto debe contarse de manera tal de no tirar al tacho de basura todo el esfuerzo en haciendo un plan alimentario hipocalórico y que se tome una cerveza después. Porque ahí consumió todas las calorías que restringió en los otros alimentos y al final no sirvió para nada. Eso también uno debe saber y tiene que decirle al paciente. Y hasta si al paciente quiere, tenemos que decirle, bueno, mire, usted puede tanto, ¿no? Sí. Ahí vi que hubo alguien que se sonrió grandemente. Pero es cierto, digamos, si a la persona le gusta consumir alcohol, el alcohol no está proscripto. Por supuesto que si alguien no toma alcohol, no le voy a decir toma alcohol. Pero si toma, tenemos que llegar a un valor de aporte o de ingreso como alcohol que sea razonable y que no sea nefasto para la salud. Vamos a ver que hay porciones. Se dice que en general, si estamos nutricionalmente bien, podemos tomar 1 lata de cerveza por día. El hombre puede tomar más que la mujer. Eso tiene que ver con la capacidad de metabolismo del alcohol que tiene el hombre, que el hombre lo tiene mejor o más que la mujer. O puede tomar un vaso de vino.
Eso está permitido en cualquier persona normal. Ahora, si tengo que empezar a hacer reciclaje, lo primero que restringir va a ser el alcohol. ¿Para qué me sirven los hidratos de carbono? Sin duda, formación de ATP, pero acuérdense que gracias a los hidratos de carbono, lo primero que vamos a usar va a ser el glucógeno para obtener energía, y de esta manera no usar nuestras proteínas. Sacáridos participan en el metabolismo de los lípidos y son fundamentales para la flora intestinal. Actualmente se habla mucho de la microbiota, que es justamente la flora intestinal, y hay incluso floras que son buenas, que facilitan o favorecen, digamos, que sigamos sanos, y hay otra flora que es más fácil que nos enferme. Entonces, los final buena, la que tiene sano. Después tenemos las, digamos, a considerar las de alto valor biológico, que son las que tienen todos los aminoácidos esenciales, las que no tienen todos los aminoácidos esenciales, en donde hay que hacer asociaciones para lograr eso. Y entonces, fíjense, carne, leche, huevo, como que tienen la idea digiere y el 100% absorbida y utilizada. Las proteínas nos aportan calorías, así que también un gramo de proteínas nos aporta 4 calorías y deben ser contadas en el recuento total de calorías. Funciones importantísimas, ¿no? Transporta el hierro, transporta drogas, transporta los lípidos, todas las cosas que no son solubles en nuestro medio líquido se transportan a través de proteínas. También tienen función estructural, las proteínas del músculo, la proteína de la piel. Hay un gran número de hormonas que son proteicas, sobre todo las derivadas de la hipófisis, de la adenohipófisis, del páncreas, son proteínas. La función contráctil, la función inmunológica, los anticuerpos son proteínas. Catalíticas, las enzimas son proteicas. Y una función energética, porque cuando estamos en una situación de estrés, ya sea por enfermedad, por traumatismo, por lo que fuera, el organismo recurre cuando es necesario a las proteínas para obtener energía. Y obviamente se pierde esa proteína, ¿no? Y después están las grasas. Las grasas también importa saber la clasificación. Entonces, los ácidos grasos saturados son los malos de la película, son los que derivan de la carne. En general es la grasa visible que vemos en la carne, en el animal. Es la que tiene la yema de huevo. Y dentro de los vegetales, el cacao, el coco, tienen ácidos grasos saturados. Y bueno, he puesto acá el aceite hidrogenado, que sería la margarina, porque en realidad una vez que se hidrogena el aceite, ya pasa a comportarse como un ácido graso saturado. Estos son los que se depositan en la íntima, son los que van a favorecer la elevación de los triglicéridos en la sangre, los que van a favorecer la formación de partículas aterogénicas, digamos. Por eso es que de hecho están reducidos en la mayoría de los planes alimentarios de pacientes hipertensos, de pacientes diabéticos, de pacientes obesos y dislipémicos. Los monoinsaturados son los que en general comemos menos. Entonces, aquí le tenemos a las frutas secas, de ahí que ustedes ven que últimamente hay mucha recomendación de comer 2 o 3 nueces por día, por ejemplo, porque con eso estamos aportando ácidos grasos monoinsaturados.
Consumir por lo menos en una comida al día o en las ensaladas el aceite de oliva. Usar la palta, que nosotros acá la tenemos en abundancia y se nos caen de los árboles y la dejamos que se pudran. Que tienen que ser el 10% del total de los 30 gramos que son las grasas, de las calorías, digamos, que deben venir en las grasas. Y los poliinsaturados, que son los que habitualmente consumimos como aceite de mesa. Entonces ahí tenemos el aceite de girasol, los aceites mezclas en general, que deben ser consumidos aproximadamente en un 10%. Cuando trabajamos con pacientes, como les mencioné recién, obesos, dislipémicos, metabólicos, diabéticos, generalmente disminuimos el consumo de los saturados a un 7%, aumentamos los monoinsaturados a un 13% y los poliinsaturados los dejamos en 10%. Funciones de las grasas, de vuelta energética, se produce energía a partir de la grasa, son precursoras de hormonas esteroideas, es un aislante para el calor, es una reserva de energía. A través de los lípidos de estas grasas se transportan las vitaminas y se absorben las vitaminas liposolubles y son integrantes fundamentales de las membranas celulares que ustedes conocen muchísimo mejor de lo que conozco yo a esta altura de la vida. Así que bueno, como verán, estas cosas son importantes de saberlas como para hacer recomendaciones, porque por ahí va a venir el paciente de vuelta y me dice, doctor, ¿y puedo puedo consumir aceite de oliva? Y sí, pero no hace falta que sea solo aceite de oliva. Aceite de oliva es para una comida del día. El resto tiene que hacer un aceite, no hace falta que sea oliva. Después las recomendaciones de los minerales y de las vitaminas. Paso un poquito esto porque en realidad lo vamos a hablar en otro momento, pero recordar el calcio, recordar el hierro, que son dos minerales que son de vital importancia para nuestra salud. El calcio, con el aporte de lácteos en general, que debe ser importante aporte y sobre todo importante hasta los 18 20 años, en donde se forma la densidad mineral ósea de la persona. El hierro, porque el hierro es fundamental para el funcionamiento no solamente de la sangre, sino también de otras enzimas que tienen como cofactor al hierro. Entonces no es solamente para eso y podemos mejorar bastante con determinados alimentos el aporte de hierro y el aporte de calcio. Los otros van a ver que todos tienen los vegetales, por ejemplo, todos tienen potasio. También tienen yodo, tienen selenio, o sea, tienen los oligoelementos. Tienen magnesio en buena cantidad. Entonces, si hay una ingesta de verduras y de frutas, seguramente que el magnesio, el potasio, y el yodo, el selenio y los otros oligoelementos están presentes. Bueno, y los minerales tienen funciones importantísimas también, ¿no? Forman parte de enzimas, de vitaminas, de hormonas, están en la estructura del hueso, en los dientes, en el metabolismo son importantísimos como buffer, o sea, estabilizantes del estado ácido-base. Tienen importancia el sodio para mantener la presión osmótica. Actúan a nivel del sistema nervioso como neurotransmisores. Entonces aquí de vuelta tenemos al calcio. Constituyen los tejidos blandos, facilitan el transporte de nutrientes a través de membranas. Por ejemplo, el potasio, que es como que me actúa de palanca o de carrier para el ingreso de glucosa al interior de la célula. Dentro de las vitaminas, recuerden las hidrosolubles, el complejo B está generalmente en las carnes y en los cereales, así que si el paciente come carne, seguramente va a consumir complejo B. El ácido fólico viene de los vegetales frescos. Cuando se cocina un vegetal, sobre todo si se cocina en forma inapropiada, probablemente se desnaturalice completamente el ácido fólico. Y la vitamina C, que está en las frutas, sobre todo las cítricas.
Dentro de las liposolubles, recuerden la vitamina A. La vitamina A está suplementada en muchos alimentos justamente para evitar la deficiencia. La vitamina D también está suplementada en muchos alimentos y actualmente hay libros escritos de vitamina D, la cual en realidad se considera actualmente una hormona, con respecto a todas las funciones que tiene nuestro organismo. La vitamina E y la vitamina K también son muy importantes, la E en muy escasa cantidad, pero la ingerimos generalmente también con los huevos, y la vitamina K que la vamos a tener en los vegetales de hoja, como por ejemplo la espinaca, el coliflor, dentro de los más comunes, que lo que hacen en realidad es favorecer la proliferación de bacterias que fabrican vitamina K en el intestino. Entonces, nos quedan ver las fibras. Las fibras tiene que haber en nuestra alimentación alrededor de 30 gramos por día, que tampoco hace falta que comamos fibras aparte, sino que están incorporadas en los alimentos. Entonces, celulosa. La celulosa la vamos a encontrar en todos los vegetales, ¿no? Cuanto más duro sea el vegetal, más celulosa tiene. En el salvado, que utilizamos en forma de galletitas, de panes, agregándole a la comida, la o sea, que es insoluble, o sea, ingresa a nuestro organismo y sale de nuestro organismo de la misma manera que entra. La hemicelulosa, que también es insoluble, pero está en las paredes de las semillas, está en las pulpas de algunas frutas, y tampoco nosotros tenemos capacidad de digerirla. La lignina es la peor de todas, porque es la que está en los vegetales más duros, y esa directamente también no se absorbe en absoluto, y todos estos sirven para aumentar el volumen de la materia fecal y contribuir, o sea, ayudar a los pacientes constipados. Y después tenemos las que son solubles, que tienen la capacidad de formar en el intestino junto con el agua una especie de gelatina, como por ejemplo la manzana rallada o hecha puré, las frutillas, que lo que hacen es formar esa especie de gelatina en la luz intestinal y de esta manera disminuyen el volumen de líquido de las heces. Entonces se utilizan para la diarrea. Van a ver ustedes que a los niños, cuando están con diarrea, una de las primeras recomendaciones es, por ejemplo, el purecito de manzana, porque justamente tiene esta función. Y la otra función importante de estas fibras, que en realidad no se absorben, después se van con el tubo digestivo, se van con el contenido del tubo digestivo, es que atrapan en esa estructura gelatinosa que forman algunas sustancias, como por ejemplo triglicéridos, grasas, y contribuyen a la normalización del perfil lipídico. Entonces, tienen que estar están de hecho, es imposible no comer fibra. Entonces, tiene función para el volumen de las heces, para ver la velocidad del tránsito intestinal, tienen que ver con la capacidad de absorber agua o de eliminar y con la velocidad de absorción intestinal. Cuanto más, por ejemplo, a un diabético, cuando yo le doy la comida, las harinas con fibras, la velocidad de absorción se enlentece y de esta manera me evita tener hiperglucemias postprandiales inmediatas. Bueno, todo esto es una parte indispensable que ustedes manejen como para poder entrar a hablar de lo que es la evaluación del estado nutricional, que es otra cosa que nosotros lo hacemos con el examen físico. El estado de nutrición, cuando ustedes comienzan el examen físico, en donde ponen paciente lúcido, orientado autodiagnósticamente, qué sé yo, que tiene la facies compuesta, que tiene el decúbito preferencial y demás, ahí tienen que poner estado de nutrición. Y uno diría, ¿qué debería hacer? Y por lo menos lo tengo que ver.
Una médica de años como yo por ahí ve a un paciente y ya calcula si está con peso normal o si está con peso alto. Y si no, tenemos la balanza. Lo pesamos, lo medimos y vemos qué peso tiene. Está dentro del peso considerado normal, está con un índice de masa corporal de entre 19 y 25, y bueno, ese paciente tiene un estado de nutrición que podemos decir normal, de primera, para poner ahí en la historia clínica. Si vemos que está adelgazado, podemos poner estado nutricional deficitario, ¿no? O adelgazado o caquético. Y si está obeso, vamos a poner está con sobrepeso u obesidad, ¿no? Eso tiene que estar también en la historia clínica, y no es historia clínica nutricional, es historia clínica. Estamos viendo un paciente que viene porque tiene, que se llama hemorragia digestiva, tenemos que ver esto también. Entonces, el estado normal es cuando estamos en estado de equilibrio, donde el aporte y la utilización es igual a los requerimientos, entonces hay un balance. El tema son las otras situaciones, las situaciones de malnutrición o estado de malnutrición, que las podemos dividir en la malnutrición por defecto, que sería cuando le faltan nutrientes, cuando le faltan alimentos, o por exceso, que es obesidad. Vamos a ver que en algunas situaciones hasta se mezclan un poquito, porque hay personas que son obesas, pero cuando empezamos a evaluar la composición corporal, vamos a ver que están faltando algunos nutrientes o hay déficit de proteínas en su estructura corporal, y eso me habla de alguna manera que este paciente tiene alguna alteración nutricional igual. Entonces, esta definición de desnutrición es muy completa porque fíjense que habla de depresión aguda o crónica de nutrientes que lleva un balance negativo de energía y o proteínas, provocando agotamiento de las reservas del organismo, y el mismo debe recurrir a sus estructuras para mantener la vida. Aquí es donde el paciente utiliza sus proteínas, su calcio de los huesos, su hierro de la hemoglobina para mantener la vida. Y se puede clasificar en primaria. La primaria sería la persona que no come, ¿no? Y la secundaria, que son enfermedades por las cuales el paciente no puede comer, no puede absorber, o sea, no puede digerir, no puede absorber o no puede metabolizar, ¿no? Entonces, o aquellas que tengan pérdidas incrementadas. Entonces, vamos a ver que en la mayoría de las enfermedades que estudiemos, vamos a encontrar alteración en la digestión y absorción de proteínas. Por ejemplo, una persona que está medicada con determinados medicamentos pueden tener alteración en la digestión, enlentecida, o tenemos enfermedades claramente que alteran la digestión y absorción, por ejemplo, la enfermedad celíaca, por ejemplo, un síndrome de Zollinger-Ellison, que aumenta en el catabolismo de las necesidades proteicas. Cualquier enfermedad infecciosa, crónica y aguda también me genera aumento del catabolismo. Y si no, presten atención a lo que les ha pasado seguramente alguna vez. Estuvieron con una gripe, con una neumonía, con una infección, y al final del tercer o cuarto día, cuando se empezaron a recuperar, se pesaron y tal vez tenían 1 o 2 kilos menos. Eso es el catabolismo propio de la infección. Acuérdense que el organismo tiene que trabajar en repararse, entonces gasta sus energías en repararse. A tal punto eso es así que uno no tiene apetito, porque al comer también necesitamos energía para hacer la digestión de los alimentos. Entonces no tenemos apetito para desviar nuestro metabolismo a fabricar energía o lo necesario para curarnos, no para comer. Y el aumento de las pérdidas. Por ejemplo, una persona con síndrome nefrótico pierde de 3 a más gramos de proteína por día, y eso, si fueran 3 gramos, son por lo menos de 12 a 15 gramos de músculo por día que va perdiendo. Y a veces pierde muchísimo más. Hay otras enfermedades, como enfermedades
enteropatías perdedoras de proteínas, en donde el paciente pierde por el tubo digestivo las proteínas. Y bueno, y el secreto de la nutrición está en que a veces vamos a tener que tratar personas como esta, que claramente están con un estado de malnutrición por exceso, y estas otras que están en un estado de malnutrición por defecto. Entonces, en todo paciente internado o no, nosotros vamos a tener que valorar su estado de nutrición. Vamos a ver también que en todas las enfermedades, nosotros vamos a tener, sobre todo en las que tienen que ver con la nutrición, vamos a tener una etapa prepatogénica que es una situación de riesgo. Una situación de riesgo, por ejemplo, sería, supongamos, una niña, una adolescente embarazada. Esa es una situación de riesgo, porque esa niña tiene una situación en donde no está fisiológicamente en completas condiciones de soportar su embarazo, ¿no? Porque todavía está creciendo. Pero si nosotros instalamos medidas preventivas de alimentación adecuada, probablemente no pase nada. Otro ejemplo sería, por ejemplo, he tenido ahora, hoy he dado de alta a una niñita que tiene 11 años y que mide 1,18 m. Es diabética tipo 1 desde los 7 años. Esa nenita ya está con un retraso severo del crecimiento, porque encima tiene una enfermedad celíaca, tiene 2 enfermedades inmunitarias. Entonces, ¿qué hubiera sido lo ideal en esta niña? Desde el diagnóstico de su diabetes mellitus, un tratamiento adecuado a que la enfermedad quede controlada. No estuvo controlada. Hoy yo tengo una niña que está desnutrida, tiene 11 años y todavía no tiene ni siquiera el inicio del desarrollo del comienzo de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿qué pasa con esta nenita que está en esta etapa patogénica, digamos, porque está claramente desnutrida? Puede ser que se descompense, y de hecho se me descompensó porque hizo una cetoacidosis, y está con 20 kilos y tiene 11 años. Uno diría, bueno, se tiene que descompensar y morir. Bueno, ella no se murió, o sea que ella está tendiendo a mantener su proceso biológico, que es estar viva, independientemente de todo el efecto de la situación que vive, digamos. Una enfermedad, la diabetes mal controlada, y una enfermedad celíaca sin tratamiento. Entonces, ¿qué me va a quedar? Se va a recuperar, pero se va a recuperar con lesiones residuales. Entonces, probablemente esta niña, cuando tenga 20 años, siga siendo muy peticita. Y probablemente quede por debajo de la estatura que tienen sus padres. Entonces va a quedar un retraso, va a quedar una lesión residual. Probablemente quede alguna deficiencia ósea, y entonces en vez de quedarse osteoporótica a los 60 años, como sería 60 o más, que se quede antes, a los 45 o 50. Porque en el momento que ella necesitaba todas las medidas, no las tuvo. Se va a recuperar y va a vivir, porque el organismo tiende a seguir vivo. Entonces, esto se ve siempre. Entonces, las medidas preventivas deben aplicarse siempre. ¿En dónde? En las poblaciones de riesgo. Los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos. Medidas preventivas. Hay que tratar de que estén bien alimentados, de manera tal de evitar estas enfermedades que tienen que ver con la malnutrición. Entonces, en todo paciente internado nosotros vamos a tener que hacer una evaluación nutricional. Vamos a tener que, luego de hacer la evaluación, determinar cómo lo vamos a tratar. Planificar estrategias, qué medidas vamos a implementar, hacer la determinación de lo que necesita nutricionalmente, o sea, la ley de la armonía, el cálculo de las calorías, y después hacer un seguimiento o monitoreo nutricional. Eso lo debemos hacer en la mayoría de los pacientes, sobre todo en los que tienen algún trastorno de mal estado nutricional, desnutridos u obesos.
El que está normal, por ahí no hace falta hacer todo esto, sino hacer la valoración y hacer recomendaciones para que mantenga el buen estado, digamos. Esto es sobre todo para la persona que está con una alteración de su estado nutricional. Entonces, la evaluación nutricional, que es algo que tenemos que hacer nosotros muchas veces en conjunto con los nutricionistas, son una serie de métodos que se utilizan para identificar cambios estructurales y funcionales, magnificar la malnutrición, definir y magnificar, decidir intervenciones nutricionales con el monitoreo correspondiente. Eso es el proceso de evaluación nutricional. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la valoración nutricional, hay una valoración antropométrica y del estado metabólico, que vamos a ver enseguida cómo se hace, con eso hacemos el diagnóstico, y de ahí surgen las estrategias terapéuticas. Vamos a utilizar el examen físico, tal cual lo conocemos. La historia nutricional, entonces, esta historia nutricional a veces es media engorrosa, pero podemos hacer varias cosas. O le damos un papel para que anote todo lo que comió, supónganse en los últimos días, o le hacemos un cuestionario, lo cual nos demanda tiempo, entonces por ahí estas cuestiones son por ahí más fáciles, o darle al paciente, mandarlo a la casa y pedirle que él anote, que haga una especie de recordatorio o que vaya anotando lo que comió durante 3 o 4 días. Con eso nosotros podemos tener una historia nutricional adecuada, porque solo con el interrogatorio para saber si la dieta es mixta, si es suficiente, completa, adecuada y armónica, no nos alcanza, ¿no? Hay que ver qué es lo que come, ¿no? Qué comidas, qué cantidad. Después tenemos la antropometría, lo básico, la talla, lo básico. Entonces, eso no puede faltar en ninguna historia clínica. Después el estudio de la alimentación y cálculo de la ingesta, porque yo tengo que saber cuánto come para saber cuánto le voy a dar. Y les pongo siempre el ejemplo de un paciente que lo tuve hace un tiempo, que el muchacho era repartidor de cerveza. Manejaba el camión repartidor de cerveza. Y bueno, me viene a ver porque tuvo una celulitis en la pierna, o sea, nada que ver con la obesidad mórbida que tenía. Pero bueno, terminó ahí con una diabetes, una obesidad mórbida, con un índice de masa corporal, creo que tenía 48 o algo así. Y lo primero que le pregunté fue, ¿qué comes? Y resulta que él cuando se subía al camión repartidor a la mañana, pasaba por la panadería y se compraba una docena de facturas, y el kiosquito al lado se compraba una Coca-Cola. Entonces, durante la mañana, mientras hacía su trabajo, una docena de facturas, una botella de Coca. Al mediodía volvía a su casa y bueno, comía la comida de la casa. A la tarde salía a trabajar de nuevo, el mismo trámite, terminando a la noche comprándose 2 hamburguesas y otra Coca-Cola. Cuando hice el cálculo de lo que él comía por día, resulta que comía más de 8.000 calorías por día. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque si yo no hago este cálculo, yo le voy a dar a este paciente su plan alimentario con 1.600 calorías. Se muere de hambre el primer día. Y lo primero que va a decir, este doctor no sabe nada, me voy a otro. Porque eso es lo que primero dicen los pacientes. Entonces, si yo no sé cuánto come, yo no sé cuánto le puedo restringir a este paciente, capaz que le tenga que decir, mirá, empezá comprándote galletitas en vez de comer factura, comprarte la coca cero en vez de comprarte una coca común, no repitas el plato de comida, no te compres 2 hamburguesas, comprate una, y charlamos en una semana, ¿no? No podemos de un día para otro hacer cambios tan bruscos en algunas personas. A la inversa igual,
Yo no puedo a una persona que venía comiendo, tomando, qué sé yo, la sopa y tomando la leche a la mañana, que haga un plan alimentario con 4 comidas distribuidas con una nutrición, con un, digamos, calidad nutricional. Porque tal vez no lo tolere. Le dé diarrea, le dé distensión abdominal, entonces de vuelta va a decir, ay, este doctor me dio una comida que me hace mal, no voy más. Y como yo comía siempre. Entonces, es importante. Y después hay datos bioquímicos que me dan a mí una idea del estado de nutrición. Entonces, examen físico y historia clínica. Valorar la ingesta dietética. Y fíjense acá lo que tenemos, hábitos. ¿Cuántas veces come? ¿Qué come? ¿A qué hora come? ¿Se levanta a la noche a buscar comida? Recursos económicos. Es un problema. Problemas dentarios. Le vamos a decir a la persona, vaya y coma un bife por día y resulta que no tiene diente para masticar la carne. Entonces, muchas veces este es un problema que hace que la gente coma mal. Dietas mal indicadas. A veces los mismos médicos hacemos mal. Yo, por ejemplo, suelo ver, por suerte cada vez menos, indicaciones de colegas que le ponen a los diabéticos, no papa, no pastas, no pan, no postres. ¿Y qué va a hacer el paciente? Track, se suicida porque no puede comer nada de lo que le gusta. Entonces, no es así, y recién vimos la ley de la armonía. Tiene que haber un porcentaje de hidratos de carbono, o sea que yo no le puedo poner prohibido pastas, pan, papa y postre. Le tengo que decir qué cantidad él puede comer, porque no puede comer libremente. Bueno, entonces, dietas mal indicadas, eso es algo bastante común. Y ni que hablar cuando llega la época del verano, en donde empezamos a copiar cualquier dieta que sale en cualquier revista o en cualquier programa televisivo para bajar de peso, ¿no? La otra cosa es la anorexia. Las personas pueden tener anorexia por múltiples cosas, porque estén deprimidos, porque tenga alguna enfermedad crónica que le esté quitando el apetito, porque esté tomando algún medicamento que le quita el apetito. La otra cosa a tener en cuenta es la comensalidad. La comensalidad es comer juntos. Comer rico, sí, tenemos que comer y cocinar para una persona que hacer solo para nosotros. Entonces, es mucho más fácil que una persona que coma sola se desnutra o se malnutra que una persona que come en familia. Y la otra cosa es la actividad física, porque mucha gente son sedentarios. Importa preguntarle cambios en el peso. Entonces vamos a ver que el peso, es importante saber el peso que tiene ahora, es importante saber el peso que él recuerda que tiene siempre y después compararlo con el peso que él debería tener, ¿no? Después hay que averiguar, bueno, fármacos que toma, cómo funciona su tubo digestivo, si tiene enfermedades, si está, digamos, es mucho lo que hay que interrogar para saber qué es lo que está pasando con la parte nutricional. Bueno, esto es lo que les decía recién. Después tenemos que evaluar el estado nutricional con la composición corporal del individuo. Entonces, ver el tejido adiposo, ver el tejido muscular, hacer lo que llamamos a la antropometría, digamos. Y está el tema de las proteínas viscerales y de la inmunidad, son pruebas bioquímicas para saber la capacidad o el estado nutricional de la persona. Aquí debemos tener en cuenta dos cosas, unas cuantas cosas. Tenemos el tejido adiposo, que es, digamos, importante, como por todas las funciones que les mencioné hoy, se divide en la grasa visceral y la grasa subcutánea. ¿Para qué me sirve esto? Primero, la grasa visceral es la grasa que decimos que es la grasa metabólica, la grasa que te sube el colesterol, que sube los triglicéridos, que sube la presión, que tapa las arterias. Grasa visceral. Es la que se evidencia por el perímetro de cintura. No se evidencia muchas veces en el peso y tampoco se evidencia en la grasa subcutánea. A tal punto esto es importante que algunas veces nosotros vemos pacientes que lo vemos y parece que están delgaditos,
Le medimos la cintura y tiene una cintura de riesgo. Y, oh, sorpresa, se infartó la semana pasada. Ese paciente lo pesamos y lo medimos y tiene un peso normal. Le hacemos una evaluación por otro método y resulta que tiene un poquito más de grasa que lo que debe tener. Y le medimos la cintura y tiene más de 102. Si fuera un hombre, entonces tiene un altísimo riesgo cardiovascular porque tiene grasa visceral. Entonces, para evaluar esto yo necesito una balanza, porque me lo va a pesar y me lo va a medir, y necesito una cinta métrica, porque le tengo que medir la cintura y le tengo que medir la cadera. Tan importante es esto que, por ejemplo, hay formas de evaluar la composición corporal, de las cuales yo me quedo con la bioimpedancia, que es un método relativamente sencillo, económico, que se hace ahí en el consultorio, que me mide el porcentaje de grasa corporal. Entonces, hay muchas personas que parece que están flaquitas, pero resulta que le hacemos la composición corporal y tienen más grasa que la que deberían tener. Son los flacos gordos, o se los suele llamar porque uno los ve y parece flaco, pero resulta que hace una bioimpedancia y tienen más de lo necesario. Por ejemplo, hace unos años hicimos una encuesta en donde le hacíamos bioimpedancia a todas las personas que venían. Y resulta que viene una persona que colega encima un médico, en donde lo pesamos y lo medimos y él estaba dentro de su peso ideal. No me acuerdo en aquel entonces, habrá tenido 72 kilos y era el peso que le correspondía por su talla. Le hicimos una bioimpedancia y resulta que este señor tenía 28% de grasa corporal para un normal de 20. Que por peso estaba bien, pero por la evaluación de la grasa corporal estaba obeso. Tenía más grasa de la que tenía que tener. Entonces, bueno, existen formas. La bioimpedancia para mí es la más práctica, es fácil. La mayoría de las nutricionistas tienen un equipito de bioimpedancia en el consultorio, así que ahí al toque pueden sacar el porcentaje de grasa corporal del individuo. Lo más fácil, lo que nosotros tenemos disponible en todos lados, es la antropometría. La antropometría consiste en, utilizando parámetros físicos, determinar el estado del individuo. Y parte de que nosotros tenemos un peso que está formado por la masa magra, o sea que sería todo lo que no tiene grasa, y la masa grasa. Entonces, vamos a pesar al individuo, vamos a medirlo. En general se trata de, siempre que lo van a pesar y medir, pésenlo con poca ropa y pónganle para medir la talla al revés, o sea, mirando la cabeza, o sea, la espalda al altímetro. La ventaja de las balanzas es que muchas tienen ya la tablita al lado, entonces dice para la hombre tal talla, tal peso. Entonces ya rápidamente sabemos si está con un peso adecuado o no. Pero bueno, si no tienen, lo que nosotros tenemos que saber es esto, digamos. La ecuación de Hanwe es una de las tantas que se utiliza para evaluar, para hacer el cálculo del peso ideal del individuo. Y fíjense que utiliza una fórmula para la mujer y para el hombre, en donde para los primeros 45.5 kilos de la mujer, o sea, una mujer de 1,50 m debe tener 45.5 kilos, y de ahí tiene que aumentar 2.27 kilos por 2,5 centímetros de aumento de talla. Les sugiero que apliquen la fórmula en ustedes mismos, como para ver que realmente funciona. Porque después todas las estimaciones antropométricas que hagamos y de peso y demás, van a ver que coinciden. Fíjense, de hecho, hagan este cálculo para ustedes y vean cómo les dan la balanza, la tablita de la balanza, qué peso les da. Es, digamos, todos están muy cerquita el uno del otro.
Después hay algunas cosas que, por ejemplo, utilizan en la valoración nutricional, como por ejemplo el porcentaje de desviación del peso teórico o porcentaje del peso ideal. Lo van a encontrar como PPI en los libros, en donde, fíjense, es el peso actual del individuo por el peso teórico multiplicado por 100. Con esto nosotros podemos establecer que la persona normal sería la que tiene el porcentaje del peso teórico entre 90 y 110. El que tiene menos de 90 va a tener algún grado, de 90% va a tener algún grado de desnutrición, y el que tiene más de 110 va a estar en sobrepeso u obesidad. Una de las maneras de valorar la obesidad sobre todo. Y las nutricionistas utilizan mucho el porcentaje de desviación del peso habitual, porque no siempre tenemos el peso ideal, ¿no? Hay personas que durante toda su vida se mantuvieron con, supónganse, 5 kilos por encima de su peso ideal. Y bueno, de su peso ideal. Ese es su peso habitual. Entonces, ese es el que me importa, porque supónganse que una persona con un peso habitual de 75 kilos para un peso ideal de 68, de golpe me baja en 6 meses 5 kilos. Y yo voy a hacerle el porcentaje del peso ideal y me va a dar normal. Pero resulta que si utilizo el del peso habitual me va a dar que perdió más del 10%. Y esa desviación o, digamos, del peso habitual es importante porque me está indicando que algo grave está pasando. Si yo tomo solamente el peso teórico, que probablemente el paciente nunca llegó al peso teórico, nunca estuvo con su peso teórico, me va a quedar, va a ser un dato que me puede aportar mucho y que no lo voy a tener porque no consideré el peso habitual. Y ustedes van a ver que si preguntan esto al individuo, el que está realmente enfermo va a contar que bajó de peso en los últimos meses. Y es más, hay muchas veces personas que están obesas, que tienen 130 kilos, y de golpe bajaron 10 kilos. Y le hacemos el índice de masa corporal y siguen obesos mórbidos tal vez, pero bajaron 10 kilos sin efecto, sin intención, digamos. Eso algo me está diciendo. Algo está pasando, este paciente se está enfermando. Bueno, esto traten de aplicarlo. También es importante, como les decía recién, la pérdida de peso, porque siempre que hay pérdida de peso, algo pasa, sobre todo sin intención, ¿no? Entonces tienen ustedes, fíjense, que consideramos que es desnutrición cuando una persona en 6 meses ha perdido el 10% de su peso corporal. O la persona que en un mes ha perdido el 5%. Eso ya es desnutrición. Como les decía, el porcentaje de peso ideal me va a dar los normales de 90 a 109, los desnutridos o enflaquecidos por debajo de 90 y los que tienen sobrepeso o obesidad por encima. También ustedes van a ver que en las balanzas van a encontrar estructura corporal. La estructura corporal es una medida de la corpulencia de las personas que va a hacer que cambien el peso en 1 o 2 kilos entre cada estructura, digamos, ¿no? Se mide, o sea, ¿cómo se saca? Se saca haciendo una relación entre el perímetro de la región más finita de la muñeca y la talla. La otra manera fácil de hacer, sobre todo para fijarnos en la balanza, a ver cuál es el peso apropiado del paciente, es pedirle que con el dedo medio y el dedo pulgar rodee su muñeca. Si con eso logra tocar los dos extremos de los dedos, significa que tiene una estructura corporal normal. Entonces yo me voy a fijar en la tablita del medio de la balanza. Si yo no logro tocar los dos dedos, estoy hablando de una estructura corporal grande. Entonces me voy a ir a la tablita de la derecha. Y bueno, y a la inversa, si cruzo los dedos, es porque es una estructura corporal pequeña y me voy a la primera tablita. Eso algunas balanzas lo tienen. El índice de masa corporal, siempre les reitero, es peso dividido la talla al cuadrado. Con mucha frecuencia ustedes se equivocan y ponen talla por 2, perdón, que no es talla al cuadrado. Y obviamente el valor sale diferente.
Si lo van a hacer con el celular o con una computadora, una calculadora que no tiene para hacer estos cálculos, acuérdense, es peso dividido la talla de vuelta. Con eso ustedes sacan el índice de masa corporal. Relación, bueno, perímetro de cintura y relación cintura-cadera. Los dos se relacionan con la obesidad central. Entonces, normalmente la mujer tiene que tener menos de 0,8 de índice cintura-cadera y el hombre tiene que tener menos de 0,9, para que sea normal. Decimos que hay obesidad cuando superamos estos valores. Los índices de masa corporal todo el mundo los conoce, pero bueno, recordar que los enflaquecidos son los que están por debajo de 19, que tenemos la obesidad grado 1 cuando tenemos entre 30 y 35, grado 2, 35 a 40, y grado 3, u obesidad mórbida cuando estamos más de 40. Que hablamos de sobrepeso cuando estamos en 25 a 29,9. Esto es la medida de la definición de obesidad que pone la OMS. La OMS define la obesidad como índice de masa corporal por encima de 30, independientemente de la composición corporal. Algunas veces pasa estas cosas, digamos. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen edema en vez de grasa. Y fíjense que en pacientes que tienen una ligera ascitis y edema discreto en miembros inferiores, o sea, una ascitis no a tensión con onda ascítica positiva, podemos tener 5 kilos de peso en agua. Y si el paciente tiene una ascitis a tensión, puede llegar a tener hasta 24 kilos de líquido en el cuerpo. Entonces, claramente en los pacientes con edema es un problema calcularle el índice de masa corporal. El otro tema son los pacientes amputados, en donde tenemos que conocer los porcentajes de peso que corresponden a cada extremidad. Por suerte, son bastante parecidos a los porcentajes que se utilizan para saber el porcentaje de quemadura del cuerpo, por ejemplo. Entonces, con eso se aplica una fórmula y podemos sacar el peso del paciente descontándole el miembro que le falta. Y si aún así no podemos, existen camas que tienen ya, que son una báscula, son básculas, digamos. Entonces directamente uno activa ahí un mecanismo electrónico y pesan al paciente, o si no, le llamamos a las nutricionistas, que ellas vienen con unas cintas métricas y unas reglas, y le miden perímetros, varios perímetros, el hombro, la cadera, la rodilla, etcétera, etcétera, aplican una fórmula y nos sacan una estimación del peso de ese paciente. Es una estimación, no siempre sale bien. Después tenemos los pliegues, y aquí yo me reservo 2 pliegues a tener en cuenta. El pliegue tricipital, que es el que queda aquí abajo, y es el que se relaciona frecuentemente con la obesidad de la mujer, y el pliegue subescapular, que es el que queda acá en esta parte, que se relaciona más con la grasa o con la obesidad del hombre, digamos, ¿no? La obesidad de tipo androide. Pero bueno, tampoco lo usamos frecuentemente, o sea, con índice de masa corporal sacamos bastante bien la estimación de si el paciente está obeso o no. Y con una impedanciometría podemos saber el porcentaje de grasa corporal que tiene. De todos modos, importa por ahí medir los pliegues, sobre todo cuando uno se propone un descenso de peso, porque a veces no logramos descenso de peso, pero sí que disminuye el pliegue. Y ese cambio, disminución de pliegue por mantenimiento de peso, me indica recuperación muscular, porque seguramente le mandé el plan alimentario y le dice que haga ejercicio, ¿no? Entonces, de vuelta, esto es cosa que hacen las nutricionistas, yo particularmente no hago, pero se pueden sumar todos los pliegues y hacer una estimación de la grasa corporal que tienen. No lo vamos a usar, pero sí lo que es útil es, lo paso, esta, se me pasó, la circunferencia muscular del brazo. La circunferencia muscular del brazo, de hecho, creo que ustedes en alguna de las clases de semiología le dan como un marcador de reserva proteica,
Se utiliza, es muy sencillo hacerlo, es muy útil, porque lo que me pide es el perímetro braquial en centímetros, que se mide con una cinta métrica en un lugar que es la distancia media desde el acromion hasta el olecranon, ahí se mide con un centímetro, y después con un plicatómetro se mide a ese mismo nivel el pliegue tricipital, y con eso se aplica esta formulita que es muy sencilla. Acá este es el pi, digamos, por el pliegue tricipital, y me va a dar un porcentaje. Entonces, en el varón normal tiene que estar en 25 y en la mujer un poquito menos, y cuando hay depresión comienza a bajar y me indica claramente que este paciente está deplesionado en músculo, ¿no? En proteínas. Y después vienen los parámetros catabólicos. Para los parámetros catabólicos necesitamos saber la creatinina, por ejemplo. También hay formas, hay tablas ya especificadas en donde, de acuerdo a la edad, al sexo y a la estatura, eliminamos por orina determinada cantidad de creatinina. Obviamente el hombre más que la mujer. Entonces, el índice de creatinina estatura es la comparación de la excreción de un sujeto normal con el sujeto en estudio, ¿no? Decimos que está normal cuando es superior al 90%, y bueno, que está deplesionado en nitrógeno y por lo tanto en proteínas cuando está por debajo de ese valor. El equilibrio nitrogenado es el otro parámetro catabólico que consiste en sumar lo que el paciente ingiere y contar lo que el paciente elimina en forma de nitrógeno ureico urinario. ¿Para qué me sirve? Me sirve exactamente para saber el grado de estrés catabólico que tiene este individuo, por el hecho de que cuando yo vaya a hacer la implementación de un plan alimentario, debo considerar esto para saber qué cantidad de proteínas le voy a dar al individuo. O sea, el equilibrio nitrogenado en sujetos normales, con peso normal, actividad normal y sin enfermedad, tiene que dar neutro. O sea, consumo 30 gramos de nitrógeno, elimino 30 gramos de nitrógeno, ¿no? Va a estar positivo en situaciones de crecimiento, entonces en el embarazo, en el crecimiento de los niños, en la recuperación nutricional después de enfermedades crónicas o de enfermedades graves, vamos a tener un equilibrio nitrogenado positivo. Entonces, ingresa 30 gramos de nitrógeno, sale 20. Significa que 10 quedaron en forma de anabolismo, de crecimiento. Y después están los negativos, que esos son los que más nos interesan porque son en base a esto que nosotros hacemos planificaciones nutricionales. Entonces, el negativo, el estrés hipermetabólico. Si alguno de ustedes, bueno, no se puede ir al hospital, pero por ahí yo sé que algunos van a alguna guardia. En este momento tenemos en la terapia una señora que está con una pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, y está, digamos, en un estado hipercatabólico, que es lo que le impone la situación de su pancreatitis. En estos pacientes, lo que nosotros vemos es que ingresa, supónganse, 15 o 20 gramos de nitrógeno y pierde 50. Significa que está degradando sus proteínas para obtener energía y mantener, y tratar de curarse. Entonces, para este grupo de pacientes que tienen un equilibrio de nitrógeno negativo, es donde a veces uno digamos, se preocupa en hacerlo para saber cómo va a reponer la alimentación después. Y podemos decir así muy simplificadamente que vamos a sacar el balance nitrogenado considerando que es una resta entre el nitrógeno aportado por las proteínas de la dieta y el nitrógeno excretado por día. El nitrógeno ingerido, como ustedes bien saben que un gramo o sea que tenemos 6,25 gramos en el 6,25 gramos de proteína tenemos un gramo de nitrógeno, ¿no? Entonces, contamos lo que ingiere, dividimos por 6,25 y eso nos va a dar los gramos de nitrógeno ingerido. Y el nitrógeno excretado tiene que ver con el nitrógeno ureico y con un valor que es un valor fijo que se pone ahí, que es una estimación de las pérdidas de nitrógeno por la piel, por el tubo digestivo, por la orina, por lo respiratorio. Acuérdense que nosotros permanentemente estamos descamando piel
o epitelios y formando epitelios nuevos. Entonces lo que se pierde por ahí es lo que se estima con el C4. Y el nitrógeno ureico urinario se lo calcula pidiéndole al paciente orina de 24 horas y pidiendo en esa orina urea. Con esto se calcula entonces los gramos de urea que él elimina por día, porque fue en orina de 24 horas, y a eso nosotros tenemos que convertirlo en nitrógeno. Y para convertirlo en nitrógeno lo que tenemos que hacer es considerar que la molécula de urea está compuesta más o menos en un 50% por nitrógeno. Entonces, no se alcanza a ver acá, y no sé qué hice, pero a ese valor de gramos de urea en 24 horas que me arroja el laboratorio, yo le tengo que multiplicar por 0.4, 0,48, se activó lo que yo quería, para saber los gramos de nitrógeno. Y con eso, aquí, ¿no? El nitrógeno urinario le multiplico por, o sea, saco el total de las 24 horas. Para eso, lo que hace el laboratorio es medirme, hacerme la estimación de gramos por litro. Si el paciente orinó 3 litros, yo a eso le multiplico por 3 y le multiplico por 0,4, que es el porcentaje de nitrógeno que tiene la molécula de urea. Y con eso hago la resta y ya tengo el balance nitrogenado. No es fácil de hacerlo porque requiere una serie de mediciones. El índice de creatinina talla es el otro, que les dije que lo ideal es que esté entre 90 y 100, y cuando está disminuido me habla de depresión proteica. Lo paso porque quiero terminar en otra cosa. Las proteínas. Las proteínas que me importan son la albúmina, la transferrina, la prealbúmina, con detalles a tener en cuenta. La albúmina, por ejemplo, es la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Digamos, concentraciones de 3,5 a 5 gramos por ciento o por 100 mililitros de plasma. Y resulta que se utiliza como un marcador de estado nutricional, pero tiene sus cuestiones a tener en cuenta. También se considera la albúmina, lo mismo que la transferrina, como marcadores o reactantes negativos de fase aguda. Que significa que cuando el paciente está estresado, el hígado desvía la producción de proteínas a las otras proteínas que son las que dan la proteína C reactiva, que elevan la eritrosedimentación, como fibrinógeno, beta-2, macroglobulina, etc. Y deja de fabricar albúmina. Entonces vamos a ver con mucha frecuencia pacientes que están muy enfermos, que en la medida que van pasando los días y vamos midiendo albúmina 2 veces por semana o 1 vez por semana, la albúmina va disminuyendo. Actualmente, por ejemplo, tenemos una señora diabética que vino derivada de otra localidad, con más de 10 días de evolución de una infección grave, y está con 1.5 gramos de albúmina. O sea, claramente es un indicador de infección grave, no de que ella no consumía proteínas. Esto mismo va a pasar con la transferrina, pero no sirven, digamos. Entonces, si tenemos una albúmina disminuida, vamos a hablar de leve, desnutrición leve hasta 3 gramos, moderada hasta 2,5 y grave cuando tiene menos de 2,5 gramos por ciento. La transferrina es un poco más cara de hacerlo, pero también cuando tenemos disminución de la transferrina, me indica que el paciente está desnutrido. ¿Por qué utilizo la albúmina? Por su vida media, es una de las que más larga vida media tiene. La transferrina ya tiene una vida media de 8 días. Entonces, pero las dos, tanto la albúmina como la transferrina, son estos adaptadores metabólicos o reactantes negativos de fase aguda. Podemos pedir esto y podemos pedir el recuento de linfocitos. Entonces, normalmente el recuento de linfocitos es de 1500 a 2500. Cuando está por debajo de 1500 hablamos de desnutrición,
y cuando tiene menos de 900, este paciente está en riesgo nutricional grave. Los antígenos cutáneos prácticamente ya no se usan más, no tienen mucha utilidad. Y pueden pedir otras cosas que nos pueden indicar que algo está pasando, como por ejemplo el hemograma, aminoácidos libres, los lípidos, los minerales, para saber o estimar el grado de nutrición. Y con esta me voy a quedar, porque estamos en hora. Todo esto que hemos hablado ahora lo hacemos en la historia clínica. La historia clínica que le hacemos a todos nuestros pacientes. Entonces, si de esta historia clínica, con este laboratorio básico que incluye un hemograma y un recuento de proteínas totales y albúmina, encuentro estos elementos, este paciente significa que está en riesgo nutricional y que seguramente está cursando una enfermedad moderada a grave. Fíjense, pérdida significativa e involuntaria de peso superior al 10% en 6 meses. Eso es interrogatorio. Enfermedad prolongada por más de 3 semanas. Sabemos el día que empezó, si estuvo internado en otro lado. Reducción significativa de la ingesta alimentaria. En un paciente internado puede ser por un montón de cosas, porque tiene que hacerse estudios, porque no tiene apetito, porque tiene, no sé, porque le prohibieron que coma, etc. La albúmina y el recuento linfocitario. Si el paciente tiene estos elementos, seguramente vamos a tener que trabajar mucho con él para que se recupere. Bueno, esto sigue, ¿no? Después tenemos que ver, hasta aquí llegamos con la evaluación. Ahora viene la parte de cómo intervenimos, ¿no? De todos modos, aquí termina la clase de hoy. Lo que yo les voy a comentar, que bueno, ahora no se los comenté, y todavía no me habilitaron el aula para subir la información a la plataforma, es que pueden utilizar como bibliografía un libro de nutrición que hay en la facultad, que es el Lineamientos del Cuidado Nutricional de María Torresani. También pueden usar el Harrison o el Farreras o el Argente. Todos tienen un capítulo de nutrición que tiene información útil. Hay un libro que elaboró el doctor Rey con sus colaboradores hace unos años de nutrición, que también tiene información interesante acerca de las vitaminas y una serie de cuestiones respecto a la materia. Que bueno, que van a ser los que ustedes van a tener que consultar para el seguimiento de la materia. Yo, tratando de que sea, de obligarlos a ustedes a estudiar, porque yo sé que no les gusta estudiar nutrición, lo que voy a hacer va a ser ponerles cada 2 clases un parcialito en la plataforma, que va a ser una nota para acceder a la ERA, y que van a tener que tener aprobados por lo menos el 80% de los mismos. Entonces, aquí ya les voy diciendo, el que avisa no traiciona, ¿no? Dice el dicho. No pretendo con esto ser la mala profesora ni nada, sino todo lo contrario, digamos, favorecerles a que puedan regularizar la materia, que la puedan aprobar y la puedan rendir. La experiencia que he tenido este año virtual que vivimos es que cuando hemos puesto exámenes orales no saben absolutamente nada y salen mal muchísimos, porque justamente no le dieron bolilla a la materia. Así me ha pasado también cuando era presencial. Muchos recursan porque no es una materia larga, no es difícil, pero si no se la va llevando al día, siempre después cuesta un poco más. Así que bueno, esta es nuestra primera clase. La semana que viene terminaremos lo de la valoración nutricional y de la planificación alimentaria. Hay algunas cosas que no vamos a dar en clase como tal, por ejemplo, repaso del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, porque eso ustedes ya lo dieron en bioquímica y lo que tienen que hacer es repasar sus apuntes. Y si tienen alguna duda, me encantaría que por ahí me puedan decir y bueno, y tratamos de buscar la solución o la respuesta. Así que bueno, dejamos acá. En cuanto me habiliten el aula, les voy a subir el programa, les voy a subir la clase para que la puedan repasar.
y van a tener ahí anotada la bibliografía a la que tienen que consultar. Les deseo un excelente año, no me den mucho trabajo, y bueno, y nos estaremos viendo. Ojalá que algún día en forma presencial. Buenas tardes.